Satanás cada día está, dice la palabra en Primera de Pedro, dice que él está como león quien devorar. Entonces, cada día Satanás está tratando de destruir, de matar y de robar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué roba? Roba nuestras bendiciones. ¿Qué mata? Mata nuestro espíritu. ¿Y qué destruye? Destruye nuestra vida entera. Entonces, Satanás está haciendo esto, buscando a quién devorar cada día. Él está haciendo su trabajo. Sin embargo, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde puede llegar la necedad del ser humano en perseguir los deseos de su corazón sin importarle nada ni nadie? Aún sabiendo que al final de esa lucha por obtenerlo todo, ya sabes, los seres humanos muchas veces tratan o tratamos de obtenerlo todo. En esa lucha por obtenerlo todo y sin importarle nada ni nadie, se quedarán sin nada. Cuando la gente está luchando por todo, a veces se da cuenta de que al final se queda sin nada, excepto con una gran decepción, excepto con una gran ruina, con un gran dolor, con una gran vergüenza y una profunda expectación de juicio, de ira y de condenación continua. Entonces, ¿qué es lo único que el ser humano necesita saber? Voy a cambiar de micrófono. ¿Qué es lo que el ser humano necesita saber? Día a día el ser humano lucha por obtenerlo todo y a final de cuentas se queda sin nada. Siempre hay ruina, decepción, dolor, vergüenza y una profunda expectación, dice, de juicio, de ira, de condenación todos los días. Porque cuando el ser humano se afana por obtener lo que el mundo está ofreciendo, entonces después del tiempo se da cuenta de que no obtuvo nada. Y entonces, ¿hasta dónde puede llegar la necedad del ser humano para obtenerlo todo sin importarle nada, sin importarle nadie? Con tan solamente con obtenerlo. Y al final de cuentas se queda sin nada. ¿Sabes algo? Podríamos caernos de espaldas ante la soberbia de un ser humano, de perseguir sus propios intereses, aun cuando sabe que el fin de sus decisiones es la propia muerte. Tan solo por el hecho de defender sus libres decisiones. La gente dice, es que estoy en mi libertad de decidir. La gente dice, es que yo sé lo que estoy haciendo. La gente dice, es que no te metas en mi vida, no me digas qué hacer, porque yo sé, yo voy a ser responsable de mis propios hechos, de mis propias consecuencias. Yo soy responsable. Y cuando tú le estás llamando la atención, le estamos diciendo, sabes que no te vayas por allí, no vale la pena, no es necesario que estés allí, no hagas eso, no vayas para allá. Cuando la gente escucha esto, parece ser que nosotros, o parece ser que ellos piensan que nosotros queremos hacerle mal. Y eso también nosotros pensamos para con Dios muchas ocasiones. Tal vez no le decimos eso, pero al no tomarlo en cuenta, entonces les damos la espalda. Y te repito, podríamos caernos de espaldas en el asunto de la soberbia, cómo el ser humano persigue sus intereses y aún dice, es mi libre decisión, es lo que yo quiero. Y a final de cuentas solamente encuentra ruina, dolor, vergüenza y muerte, decepción, condenación. Esto mismo sufrió el pueblo de Israel, un pueblo sumamente amado por Dios. Vemos que Dios los saca de Egipto y dice, ustedes son mi especial tesoro. Si guardan mis mandamientos, dice, ustedes son mi especial tesoro. Y entonces el pueblo de Israel se sintió amado. ¿Alguna vez tú o has conocido a una persona que sienta o que necesite sentirse amado? ¿Alguna vez has conocido a alguien o tú mismo lo has experimentado? El hecho de que tan solo con ir a los brazos de alguien al cual tú sabes que te ama, sabes, en ese momento el hecho de sentirte amado lo llena todo. Imagínate con Dios. Dios quiso una y otra vez y ha querido una y otra vez con la humanidad tratar de abrazarnos, tratar de hacernos descansar en sus brazos, pero el ser humano sigue
tomando sus libres decisiones, sigue buscando sus propios intereses, sigue siendo egoísta. El ser humano sigue buscando lo que quiere, lo que pretende, lo que anhela, lo que desea, sin importarle nada ni nadie, aún su propia vida. Y entonces nos encontramos con gente, por ejemplo, que lucha toda su vida o que trabaja toda su vida y al final de cuentas para obtener algo, ¿y qué ha obtenido al final? A veces por desvelos, a veces por tanto trabajo en su vida, pierde la salud. Y entonces nos damos cuenta, ¿para qué me esforcé tanto? ¿Para qué hice tanto si al final sabía o tal vez esto era posible que pasara? Pero Dios está al día de hoy delante de nosotros y entonces Dios nos dice lo malo, Dios quiere librar de lo que está pasando y Dios dice, yo quiero que camines este camino. Y nos iríamos de espaldas al saber todo lo que Israel hizo, y no solamente lo que está escrito, sino aún lo que no se escribió. Y el día de hoy vamos a tocar unos pasajes sumamente sorprendentes, pasajes que son muy tristes y pasajes que son difíciles de leer, pero también que son realidad. ¿Y qué más pasaría en todo el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel estaba en su dura cerviz, estaba en sus juicios, estaba en su libertad de decidir sobre todas las demás cosas? Y nos damos cuenta a través de su historia que no ganó absolutamente nada con eso. Israel caería en el más atroz de los castigos, aún a sabiendas del mismo castigo, tan solo por arrogancia, por necedad, por altivez, por menosprecio de la voluntad de Dios sobre sus vidas, por menosprecio de la presencia de Dios sobre sus vidas. Israel caería en ese castigo, lo más difícil, lo más pesado, lo más atroz, sabiendo que lo iban a sufrir. Imagínate, ¿tú meterías la mano al fuego sabiendo que te vas a quemar? Tú meterías tu mano, por ejemplo, en una máquina, por ejemplo, y sabiendo que esa máquina te va a destrozar tu mano, así como que, mira, esta máquina destroza manos, y tú le metes la mano, a ver si es cierto que la destroza, y le metes la mano, ¿tú lo harías? No, no lo haríamos. Conscientemente no lo haríamos. Pero ¿sabes qué? Eso está haciendo el mundo, está haciendo la humanidad. Hemos hecho muchas veces eso con nuestras propias vidas. Sabiendo que el pecado trae muerte, sabiendo que el pecado trae destrucción, muchas veces metemos nuestras manos en el pecado. Y entonces el pecado nos destruye, el pecado nos mata y el pecado nos roba lo poquito que hemos obtenido durante mucho tiempo. El diablo viene para robar, matar y destruir, y lo hace a través del pecado. Y entonces tú y yo, imagínate, conocimos de Dios, entendimos quién era Dios, buscamos quién era Dios, y entonces empezamos a leer acerca de Dios, a tener conocimiento de Dios, y un día viene el diablo y entonces pone tentación en tu vida y tú caes en pecado y te alejas de Dios. Y entonces nos pasa lo que le pasó a Adán. ¿Te acuerdas lo que le pasó a Adán cuando pecó? ¿Qué hizo Adán? Se escondió. Y entonces al esconderse se alejó de Dios. Y la humanidad vemos que está escondida de Dios. Escondida porque ha hecho las cosas mal, escondida porque está en pecado. Pero tú no te escondas. Sabemos que las consecuencias son difíciles. Entonces, si sabes que esas consecuencias son difíciles, entonces no vayas al pecado. Si sabes cómo eres, entonces no te invites, pues. En otras palabras, si sabes que vas a pecar, entonces ¿para qué vas a ese lugar? Si sabes que eres débil ante una circunstancia, entonces ¿para qué vas con esos amigos? Si sabes que no puedes soportar sin que abras tu teléfono o en tu computadora te metas a páginas que no son buenas, entonces ¿por qué lo sigues haciendo? Tenemos que pensar eso, porque a sabiendas del mismo, de las consecuencias, hemos metido una y otra vez la mano en el pecado y nos ha destrozado no solamente la mano, sino nos ha destrozado el corazón y ha destrozado nuestra familia. Y esto que vamos a leer a continuación son versículos que nos hablan acerca de esta gran tristeza de una persona o de personas o de un pueblo que a sabiendas de lo que le iba a pasar,
aún así quiso tentar a Dios o tentó a Dios. ¿De qué manera lo podemos tentar? Vamos a ver, voy a pecar y vamos a ver si en realidad Dios cumple lo que dijo, ¿no? Y entonces el pueblo empezó a hacer el pecado en su vida y el pueblo se dio cuenta de que Dios es justo y de que Dios no miente y de que lo que dijo Dios, entonces ellos lo sufrieron. Tal vez podemos hablar de bendiciones. Sí, podemos hablar de muchas bendiciones para el pueblo de Israel, pero también podemos hablar de muchas consecuencias de su desobediencia. Y vamos a estudiar hoy algunas también. Recuerda, esto que estamos leyendo en Levítico aún no acontece. Y te voy a dar unos pasajes en donde sí aconteció. En unos pasajes en donde nos damos cuenta de que esto ocurrió tan solo por la necedad del pueblo de Israel. Versículo 23 al 25 dice: Dios está hablando y dice, si tú no vas a entender, entonces te voy a castigar. Pero si aún no entiendes otra vez, entonces te voy a volver a castigar 7 veces más. Dice versículo 23. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, o sea, oponiéndose a Dios, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Dice, si tú andas conmigo en oposición, ¿cómo pueden dos andar juntos? ¿Cómo pueden dos caminar juntos si entonces están opuestos los unos con los otros? ¿Cómo pueden dos estar juntos si entonces no están de acuerdo? Es allí donde vamos, por ejemplo, a Corintios, a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Ve por favor a buscarlo. 2 de Corintios 6, 14. 2 de Corintios 6, 14. Dice, andar en oposición conmigo, caminar en oposición conmigo. Te repito, ¿cómo pueden estar dos juntos o caminar juntos o ir juntos si son opuestos o si están contrarios? Y dice 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios lo dijo. Entonces, ¿qué compañerismo hay el uno con el otro? ¿Qué relación encontramos entre Dios y Satanás? ¿Qué relación la gente podemos encontrar entre el pecado y la santidad? Y entonces la gente queremos buscar como un eslabón, como el día, por ejemplo, los científicos están buscando el eslabón perdido para comprobar su teoría falsa de que venimos de los changos. Y entonces no lo han encontrado y solamente son leyendas de que el Yeti o de que el hombre de las cavernas o de que quién sabe cuántas cosas. Y entonces los científicos después de tanto tiempo no han encontrado ese eslabón perdido. ¿Y sabes por qué no lo han encontrado? Porque no existe, porque no hay. Porque Dios nos creó del polvo y nos sopló en nuestra nariz aliento de vida. No nos hizo changos a ninguno de nosotros. No venimos del chango ninguno de nosotros. No venimos de la evolución. Y te recuerdo, la evolución no es una ley. La evolución es una teoría. Nada más, es una teoría. Una ley es, no puedes negar que está pasando, porque se puede comprobar. Y entonces, imagínate, son mis llaves. Si yo las suelto, ¿qué pasa con mis llaves? Se caen. ¿Por qué? Porque están regidas por una ley que es la ley de la gravedad. Y entonces las suelto, paz, y se caen. ¿Tú crees que en algún momento estas llaves se queden flotando en el aire? Al menos en este mundo, no. ¿Por qué? Porque es una ley, están bajo una ley. Y entonces la evolución sigue siendo una teoría, no está ni siquiera comprobada. Y entonces quieren buscar un eslabón entre el chango y entre el ser humano. Y entonces no existe ese eslabón, no existe una parte intermedia. Y entonces el ser humano se pone necio en buscar esa parte intermedia.
Nos ponemos necios en buscar una parte intermedia entre el pecado y la santidad. Ay, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto? Voy poquito a la iglesia y voy poquito allá a pecar, ¿no? Voy poquito a buscar de Dios y voy poquito a buscar del pecado. Voy poquito para un lado y voy poquito para el otro. No hay punto intermedio, no hay un eslabón intermedio, no hay una relación entre una cosa y la otra. Dios la menciona en el libro de Apocalipsis. ¿Y qué dice acerca de la tibieza? Que Dios la vomita de su boca. Entonces, no podemos encontrar un punto medio. O eres o no eres. O eres cristiano o eres de otro lado. Pero no podemos jugar a que somos o medio vamos o medio estamos, ¿no? Como cuando la muchacha le dice a su mamá: mamá, estoy medio embarazada, estoy poquito embarazada. O estás o no lo estás. Necesitamos definir bien lo que somos y definir bien hacia dónde vamos. Entonces dice Dios aquí en 2 de Corintios: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? No te unas en yugo desigual. Y aplicamos en muchas ocasiones ese pasaje, ese versículo a parejas, por ejemplo, a matrimonios, a los muchachos, a nuestros hijos. No te unas en yugo desigual. No te cases con una incrédula, no te cases con un incrédulo, porque sabemos también nosotros las consecuencias de esas decisiones. Y entonces, cuando las sabemos, ¿por qué las personas seguimos haciendo lo que no debemos de estar haciendo? Porque queremos encontrar un punto medio, y no hay puntos medios. O eres o no eres, o eres hombre o eres mujer. No hay puntos medios. No hay puntos medios. O eres salvo o no eres salvo. No hay puntos medios. No es así como que soy medio salvo o medio estoy perdiendo mi salvación. No hay. O eres o no eres. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con Dios. Dios no nos pone una tibieza. O hay cielo o hay infierno. No hay puntos medios, no hay purgatorio. Recuerda ese principio siempre. O es de Dios o no es de Dios. Y entonces tú y yo buscamos vivir en el camino de Dios. Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Nuestra carne nos traiciona? Sí. Nuestra carne, dice Pablo, es una carne llena de maldad. Sí. ¿Y somos propensos a pecar? Sí, muchas veces. Pero el asunto es que seguimos en esta carne caminando en el camino de Dios. Y Dios caminando con nosotros nos ha cubierto con su sangre para que entonces tú y yo no seamos enemigos de Él. Porque dice Romanos, allí atrásito de Corintios, Romanos capítulo 8. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios, en otra versión, para Romanos capítulo 8, versículo 7, designios, otra versión para designios es camino. Dice, por cuanto los designios de la carne son, ¿qué dice ahí? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso dice Dios en Levítico capítulo 26, versículo 23, dice: si ustedes insisten en caminar conmigo en oposición, o sea, yo no puedo caminar con mi esposa en oposición. O camina ella para su lado o camino yo para el mío. De allí hablamos de un yugo igual, no desigual. Por eso hablamos mucho también en los matrimonios acerca de tomar buenas decisiones en nuestros matrimonios. Porque entonces podemos llegar a encontrar que en algún momento de la vida cada quien quiere ir para su lado. Cada quien quiere ir a hacer lo que tiene la gana hacer, ¿no? Y entonces volvemos a lo de la introducción. Nos podríamos caer de espaldas ante la soberbia de ser un ser humano, de perseguir nuestros propios intereses sin importarnos nada, ni nadie, ni siquiera la propia muerte sobre nuestras vidas, aún a sabiendas de que la vamos a obtener. Y entonces no podemos caminar con Dios en oposición, porque Dios es santo. Y entonces tú y yo no tenemos absolutamente nada de santidad. ¿Estás de acuerdo? Nosotros no somos santos. Dios es santo, pero tú y yo vamos a Dios para obtener santidad, apartarnos de todo lo demás. Si hemos pecado, si tenemos 2 o 3 patas chuecas y cojeamos de esas patas, sí, lo tenemos, sí. Pero para eso vino Jesús,
para cubrir tu vida, mis imperfecciones y tus insuficiencias con su sangre y con su vida perfecta sacrificada en un madero, en una cruz, y haciéndose maldición por ti y por mí, para que tú y yo, caminando con Dios, no estemos en enemistad con Dios, sino que más bien estemos en una paz, en una justicia delante de Dios. Ahí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? ¿De nuestras propias fuerzas? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Y entonces tú y yo nos encontramos que ya no estamos caminando en un camino opuesto a Dios, en un camino enemigos, siendo enemigos de Dios, sino que ahora caminamos en un camino con Dios. No podemos ser opuestos. El ser humano es opuesto, está en oposición constante. Pregúntale a alguien que no conoce a Dios. Pregúntale cómo está su vida, en oposición constante, todos los días en contra de Dios. Dios dice no adulteres y ahí va la gente a adulterar. Dios dice no mates y ahí va la gente a matar. Dios dice no mientas y ahí vamos tú y yo a mentir. Dios dice no codicies y tú y yo estamos codiciando al vecino. Dios dice honra a tu padre y a tu madre y estamos batallando con ese asunto. Dios dice ponme a mí como la primer cosa en tu vida. Yo quiero tener el trono de tu vida, dice Dios. Y andamos dándole el trono a mujeres, a hombres, a trabajos, a novios, a novias, a esposos, a hijos, a riquezas y a quién sabe cuántas cosas más, a piedras pintadas. Y lo seguimos haciendo. Entonces el hombre natural está en oposición, en contra de Dios todos los días. Pero tú y yo no deberíamos de estarlo. Aunque nuestra carne nos opone a Dios, Jesús es el vínculo perfecto entre Dios y nosotros para acercarnos a Él. Él sabe quiénes somos tú y yo. Él sabe todo lo que tú y yo tenemos a cuestas. Él sabe el pecado tuyo y mío. Él lo sabe. Él te creó. Él te hizo tu hijo. Él sabía lo que ibas a hacer. Y aún así te sigue amando con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Pero dice en Levítico, regrésate a Levítico: si estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis en oposición conmigo, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré. Estos versículos describen una rebelión progresiva, ¿ok? Una rebelión progresiva. No es así como que, ay, ya decido ser rebelde en contra de Dios, sino que poco a poquito, entramos así como que en una rebeldía en contra de Dios. Y cuando menos te acuerdas, ya estás completamente haciendo todo lo contrario de Dios. ¿Y cómo empezó? Con nomás tantito, buscándole el punto medio entre la santidad y entre el pecado, buscándole el punto medio entre el mundo y entre las cosas de Dios, buscando un punto medio con un pie en el camino de la carne y el del pecado y otro pie en el camino de Dios. Y entonces ahí caminando chueco, caminando todos ahí cojos, ¿no? Y entonces buscamos un punto intermedio que no existe, no está, o eres o no lo eres. Pero Dios, aún cuando tú y yo le hemos regado así tan feo, busca nuestro arrepentimiento. Entonces esta serie de versículos describen una progresión, una rebelión progresiva que va poco a poquito. Dios trajo estas maldiciones lentamente hacia un Israel desobediente, deseando el arrepentimiento del pueblo de Israel. Dios nunca dijo, ay, ya se portaron mal, van los rayos y centellas. Ah, ya se portaron mal, los voy a destruir a todos completos, a todos. Dios no hizo eso, sino que esto que está poniendo aquí en Levítico capítulo 26 es para que la gente se arrepienta. Es para que la gente se diera cuenta, de la consecuencia de sus malas decisiones y de sus errores, y entonces pudieran buscar a Dios, arrepentirse. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? No se arrepintieron. Si Israel no se arrepentía, las maldiciones se intensificaban, se hacían cada vez mayores. Las maldiciones cada vez eran más y más y más y más y más. Y entonces llegó el punto en que Israel ya no pudo ni consigo mismo. Y nos vamos a dar cuenta de eso más adelante. Busca ahora Deuteronomio capítulo 29. Levítico, Números, Deuteronomio. Deuteronomio 29, versículo 16.
Deuteronomio 29, 16. Dice: porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Fíjate lo que dice. Es una advertencia de que Dios está hablando aquí en labios de Moisés. Y dice: nosotros estuvimos en Egipto y vimos las naciones, cómo se postraban delante de piedras, cómo tenían a otros dioses. Vimos sus abominaciones delante de Dios y hasta la sociedad también. Y dice: pero esto te lo digo y lo pongo delante de ti para que no sea, dice Dios, para que no sea que en tu corazón haya una raíz que produzca hiel y ajenjo, o sea, cosas muy amargas, algo muy feo. No sea que se aparte tu corazón de Dios. Y suceda, dice versículo 19, que al oír estas palabras de maldición, o sea, imagínate, el pueblo de Israel diciendo: me voy a portar mal, voy a pecar. Y entonces, si vas a pecar, entonces te va a ir mal. Y entonces la espada va a venir en contra de ti. Y entonces vas a ser esclavo. Y entonces dice el corazón: no pasa nada. Dice: todo va a estar bien, tendré paz. Versículo 19: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, todo va a estar bien. Es mi libre decisión. Si yo me equivoco, y entonces déjame a mí que me muera. Si yo me quiero al infierno, déjame a mí irme al infierno. Tú ve a la iglesia, tú ve a hacer lo que tú quieras, haz lo que de tu vida con lo que tú quieras. Déjame a mí hacer la mía. Aunque ande en la dureza de mi corazón, voy a estar bien, no pasa nada, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Y entonces también de allí se deslinda un dicho, ¿no? Pues estoy bien mal en mi vida. ¿Y tomando vas a arreglar tu vida? ¿Poniéndote borracho vas a arreglar tu vida? No, pero al menos se me olvida, ¿no? Imagínate, la gente diciendo: me va a ir bien en la vida, aunque ande en la dureza de mi corazón. Y si no, pues me pongo borracho y se me olvida. Y si no, todo va a pasar, ¿no? Me pongo ebrio y ya pierdo la noción del mundo y las cosas se arreglan imaginariamente en mi cabeza. Una de las cosas con las personas alcohólicas es que quieren evadir la realidad. Es que quieren evadir lo que pasó hace mucho tiempo. Si tú le preguntas a alguien qué fue lo que pasó, por qué agarraste la bebida, casi siempre, en la mayoría de los casos, hay una situación que desencadenó todo. Y entonces la gente ha querido olvidar eso, la gente ha querido irse a otro lugar, irse a otro lado, olvidar un amor, una situación, bla, 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 bla. Y entonces la gente piensa que estando en la dureza de su corazón le va a ir bien. ¿Tú crees que nos va a ir bien? ¿Tú crees que a la gente le vaya bien? Claro que no. Jeremías capítulo 7, versículo 23 dice lo siguiente. Jeremías 7, 23. Jeremías 7:23 dice: mas esto les mandé, está hablando Dios, mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Aquí está hablando Dios, y le está diciendo al pueblo de Israel: escuchen, hagan lo que les estoy diciendo para que les vaya bien. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Dios quiere lo mejor para la humanidad. Dios quiere lo mejor. Versículo 24. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres.
Dice, tú anduviste en la dureza de tu corazón, en los caminos de tus propios consejos. Es como diciendo, voy a hacer las cosas como mejor me convenga. Y entonces, tú y yo sabemos en realidad lo que mejor nos conviene. ¿Sabes? Yo creo que no. Si hubiéramos sabido lo que mejor nos conviene, no habríamos caído tan bajo. Si hubiéramos sabido en realidad lo que nos convenía, no hubiéramos cometido lo que hicimos. Si hubiéramos sabido lo que nos convenía en realidad y hubiéramos sabido lo que estábamos haciendo en realidad, entonces no hubiéramos causado tanto dolor y tanta vergüenza a las personas. La protección del territorio de Israel y de Canaán posteriormente iba a ser una parte muy importante para el pueblo de Israel. Y Dios, si ellos desobedecían, Dios llevaría a Israel a la oposición de sus enemigos por causa de oponerse ellos mismos delante de Dios y rebelarse en contra de los mandamientos de Dios. O sea, si ellos se rebelaban en contra de Dios, si andaban caminando caminos en oposición a Dios, entonces Dios les iba a oponer a sus enemigos. ¿Y qué fue lo que pasó? Una y otra vez, los filisteos, una y otra vez, todos los pueblos circunvecinos a Canaán estuvieron matando al pueblo de Israel, estuvieron quitándoles a sus esposas, matando a sus hijos, quitándoles su ganado, sus pertenencias, una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Por la rebeldía del pueblo de Israel, porque se enfrascó, se embotó su pensamiento, porque se afanó en oponerse a Dios. Y claro está que cualquier persona pudiera decir, no, es que yo no me opongo a Dios. O sea, no, yo me encomiendo a Dios, yo hago las cosas bien delante de Dios. Pero el hecho de que tú y yo no escuchemos la palabra de Dios, no vayamos a la palabra de Dios, no estemos en la palabra de Dios y no hagamos lo que dice la palabra de Dios, ya es oposición. Cuando tú y yo estamos en ese sentimiento de que me va a ir bien, no importa lo que pase, o sea, no importa si estoy, si no voy, si voy a la iglesia, si no voy a la iglesia, si leo, si no leo, si oro, no oro, de todos modos me va a ir bien. Esa es oposición delante de Dios, porque no estás haciendo lo que Dios te está diciendo, lo que Dios te está mandando, no lo estamos haciendo. Y entonces no esperes que nos vaya bien en la vida o que te vaya bien, y más por ser hijo de Dios. El pueblo de Dios era un pueblo sumamente escogido por Dios. Los judíos son un pueblo que se enorgullecen por ser el pueblo escogido de Dios, pero aún así Dios los castigó. Aún así Dios les dejó venir toda esta serie de consecuencias por causa de su desobediencia. ¿Quiénes somos nosotros entonces? ¿Quiénes somos nosotros? Si somos una bola de gentiles que por misericordia y por gracia estamos aquí delante de la presencia de Dios. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos para decir a nosotros no nos va a pasar nada? ¿Quiénes somos para decir, ay, es que soy un hijo de Dios y a mí no me pasa nada y lo declaro, ¿no? ¿Quién soy yo para decir, todo va a estar bien? Como en muchas ocasiones, cuando pasamos por algo difícil, ¿no? Imagínate una muerte viene a tu vida. Y entonces tú dices, ¿por qué a mí? Y yo te digo, ¿por qué no? O sea, ¿quién eres tú? O sea, ¿de qué privilegios gozas? Igual yo, ¿de qué privilegios gozo yo para que no me pase nada? Es que soy un hijo de Dios. Pues también el pueblo de Israel fue un hijo de Dios y ahorita te vas a dar cuenta de lo que les pasó. O sea, no somos nadie, mi hermano. Sin Cristo no somos absolutamente nadie. Sin esperanza, sin Dios, sin alcanzar los pactos, sin que Dios esté en nuestras vidas. Pero por pura gracia, hoy somos llamados hijos de Dios. Por pura gracia, hoy estamos sentados aquí. Por pura gracia, hoy tenemos para comer. Por pura gracia, hoy seguimos adelante. Por pura gracia, nada más. Versículo 26 de Levítico. Levítico 26 dice, cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Mira, Dios ha establecido siempre un camino para limpiar nuestra maldad, ¿ok? En el Antiguo Testamento Dios erigió el tabernáculo.
Y fue un camino para que entonces las personas pudieran limpiar su maldad a través de los sacrificios. Dios siempre ha establecido un camino para limpiar nuestra maldad, pero siempre el hombre va a tratar de limpiarse a sí mismo, aunque sepa que ese camino no le va a ayudar. Y entonces la gente, por ejemplo, el día de hoy estamos teniendo problemas maritales, por ejemplo. Tenemos problemas con nuestros hijos no nos obedecen, nuestros hijos están en rebeldía, nuestros hijos no quieren hacer su tarea, nuestros hijos, bla, bla, nuestras relaciones con las personas son diferentes. Y entonces, ¿qué es la primera cosa que las personas buscan? Si el hijo no quiere hacer la tarea, si el hijo no quiere obedecer, mándalo al psicólogo. ¿Sí o no? Te dice la maestra, mira, si ese niño es que es hiperactivo, es que ese niño tiene un déficit de atención, es que ese niño ese niño no tiene déficit de atención, no le falta atención, le faltan reglazos, es lo que le falta al chamaco. Hay casos excepcionales, lo digo también. Tampoco quiero ser así, pero sabes a lo que me estoy refiriendo. Entonces, la sociedad siempre va a querer tratar de limpiarse su suciedad por medio de sus propias fuerzas. ¿Y sabes cuándo va a poder? Nunca, solamente en la enmascara. Es como si estuviera una bola de excremento aquí enfrente de nosotros y entonces quisieras ponerle perfume para que no oliera tan feo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esa suciedad? Sacarla de aquí, erradicarla de aquí y lavarla a conciencia para que no vuelva a oler así. Y aún lavándola y poniéndole cloro y poniéndole fabuloso y todo lo que tú quieras, va a seguir oliendo por un buen rato, ¿sí o no? Así es el asunto, así es la suciedad. Y entonces, ¿cuál es la única forma, cuál es el único camino que podemos acceder o que podemos tener para limpiar nuestra suciedad? Se llama Jesús. Hay una suciedad que no se limpia, sino solamente con la sangre del Cordero. Escucha esto. Hay una suciedad que no se limpia, sino solamente con la sangre del Cordero. ¿Cómo se llama esa suciedad? Pecado. ¿Ok? Pecado. La sangre del Cordero limpia pecado. Nada más. Es lo único que limpia. Pero siempre el diablo también, y nosotros le hemos contribuido, siempre se ha tratado de desvirtuar, de alterar y de ocultar este camino para que no se practique y el hombre nunca pueda ser libre. Y entonces lo que antes era pecado, hoy le decimos, pues así nació, ¿no? Lo que antes se consideraba como pecado, hoy decimos, pues no es ni la primera ni la última, mija. Lo que antes se consideraba pecado, hoy decimos, es una mentira piadosa. Lo que antes se consideraba pecado y los apedreaban en la plaza de las ciudades o de los pueblos por adulterio, hoy se dice, ay, pues hay muchos más, no te preocupes. Mira, para que estés sufriendo con él, ay, no, mejor no. Qué bueno que lo dejaste, qué bueno que te dejó. Para que la gente esté sufriendo, pues no, mejor no. Hay muchos más. Hay mucha más gente que va a buscarte. No te preocupes. Un clavo saca otro clavo. Lo que antes era pecado, hoy ya no lo es. Lo que antes era pecado de buscar a Satanás y buscar la dirección de Satanás, el día de hoy ya no lo es. Porque entonces la gente prefiere convivir en sus casas con la Santa Muerte. ¿Y quién es? Es Satanás directamente, o sea, ni siquiera le cambian la cara, o es directamente él. Lo que antes era pecado, ver a una mujer desnuda, hoy ya es una libertad de expresión. ¿Te fijas cómo se ha cambiado el pecado y cómo se ha desvirtuado, cómo se ha alterado? Y entonces la gente el día de hoy ya no peca, no pecamos. Un alcohólico, ¿qué le dicen las personas al alcohólico? ¿Qué le dicen en los grupos de ayuda? Que su alcoholismo es ¿qué? Una enfermedad, ¿cierto o falso? Que la drogadicción es una ¿qué? Una enfermedad. Ay, es que está enfermito, pobrecito. Cuando sabemos que es un pecado. El alcoholismo, la drogadicción es una enfermedad. Y te lo puedo decir y pues sacamos versículos, si quieres. Biblia, hermano.
No podemos negar lo que es. O sea, no puedes enmascarar algo que sabemos a ciencia cierta qué es. O sea, no podemos quitarle, no podemos ponerle perfumito, pero la sociedad, las generaciones y el día de hoy le han puesto eso, perfumito, le han puesto máscaras, le han puesto mil cosas, han alterado el camino de Dios. Y entonces a lo que antes era pecado, hoy ya no lo es. Hoy ya es una libre expresión, hoy ya es una forma de ser, hoy ya es que así soy libre. Yo quiero hacer mi libertad, ¿no? Yo quiero ejercer que soy libre en un país libre. Yo quiero dar mi opinión. Cuando es pecado. Y entonces la gente el día de hoy ya no peca. Piénsalo así. El día de hoy la gente ya no peca. Porque entonces todo lo hemos cambiado. Porque entonces lo hemos alterado. Porque hemos permitido. Pero tú y yo no. Tenemos que abrir los ojos ante esta situación. El pecado se llama pecado. Aquí y en donde quieras. Aquí y en cualquier momento de la vida. Se llama pecado. Y entonces si tú no lo llevas a Cristo como pecado, no se va a limpiar. Pero si tú llevas a Cristo tu situación como pecado, entonces la sangre de Jesús limpia tu pecado y te limpia de toda maldad y te quita esa condenación. ¿Sabes por qué la gente el día de hoy se siente tan condenada? Porque a lo que no es pecado, más bien a lo que es pecado, le dice que no es pecado. Y entonces no se ha limpiado, no se ha quitado esa mancha ni esa suciedad, y entonces sigue con condena allá adentro. Si lo perdonas o no lo perdonas, no te preocupes, no pasa nada. Ya se murió. ¿Qué pasa? No pasa nada. Entonces le hemos quitado el peso al pecado y la gente lo hemos desvirtuado y hemos quitado eso, y entonces la gente ya no quiere ir a Dios porque no tiene necesidad de Dios. La gente no quiere ir a la cruz para que la sangre esté sobre su vida porque no tiene necesidad. Yo soy bueno, yo estoy bien en la vida, yo estoy bien. Y la gente te lo afirma y te lo comprueba y te dice, yo estoy bien, mira esto, mira aquello, estoy bien, yo no necesito de Dios. O sea, tú que estás bien mal, ve y tú busca a Dios, tú sí, ¿no? Y entonces nos creemos buenos. Pero Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice que las obras de la carne, los frutos de la carne, Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Hay muchos más, pero nada más te voy a contar ese. Inmundicia, ¿ok? Inmundicia. ¿Cuál es la inmundicia? ¿Cuál es el pecado de la inmundicia? El pecado de la inmundicia es querer caminar en el pecado, sabiendo que es pecado. Porque todos nosotros nos vamos a equivocar, sí. ¿La vamos a regar? Sí, siempre, muchas veces al día. Pero el querer caminar en pecado, eso se llama inmundicia. Eso se llama querer vivir, arrastrarte en tu propia pus, volver a tu propio vómito y como la puerca lavada, vuelve a revolcarse en el lodo. Eso es. Entonces, busca ahora Romanos, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó ¿a dónde? A la inmundicia. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿A dónde los entregó Dios por causa de no haber tomado en cuenta a Dios? A la inmundicia. ¿Sabes cuál es un sinónimo para inmundicia? Satanás, diablos, demonios. Dios los entregó a los demonios por su inmundicia. ¿Y cómo crees tú que esté una sociedad o un país o un pueblo cuando ha sido entregado al diablo y a la inmundicia? ¿Cómo crees tú que esté? Bien, ahí llevándola, saliendo adelante. Está mal, mi hermano,
Porque el ladrón viene a ¿qué? Robar, matar y destruir. Y cuando le dan carta abierta a Satanás para hacer lo que quiera hacer con las personas, el Satanás es implacable. Él no pide permiso. O sea, él no anda, oye, ¿me dejas? No, él viene, destruye y no le importa tu vida. No le importas absolutamente nada a Satanás. Y entonces Dios, como no lo tuvieron en cuenta, los entregó a inmundicia. Y entonces se empezaron a revolcar en esa inmundicia. Sabiendo que era pecado, siguieron pecando, buscaron seguir haciendo pecado. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender como hijos de Dios y como cristianos que nos hacemos llamar es no caminar en pecado. Sí, es difícil cuando te dicen la verdad y cuando te confrontan y te dicen, tú estás pecando. No entra muy fácil el asunto. Es difícil cuando te dicen, tú estás fornicando. Es difícil cuando te dicen, tú estás mintiendo. Eres un mentiroso, hijo del diablo. No nos gusta escuchar eso. Pero así dice la palabra. El que miente es hijo del diablo, porque el diablo miente desde el principio. Así lo dice, yo no me lo estoy inventando. Y el que no, te vas a ir al infierno por no haber perdonado. Ya me quieres mandar al infierno. Pues es que yo no lo estoy diciendo, estoy diciendo la palabra. Si tú perdonas a los que te ofenden, entonces Dios te perdona. Pero si tú no los perdonas, entonces Dios no te va a perdonar. Aguas con eso. Tenemos que empezar a sacar toda la mugre y todo el estiércol y el excremento de nuestro corazón, de nuestras vidas, y dejar que Dios lo limpie. Pero reconocerlo como pecado, eso es lo que necesitamos hacer. Porque la gente anda pensando que en su libre decisión, en su libre albedrío, en su soberbia y en su necedad está haciendo las cosas bien. Te lo he dicho otras veces. ¿Qué significa encomendar tus caminos a Dios? Pues seguir los caminos de Dios, estar en los caminos de Dios, no en los caminos de la carne. ¿Qué significa? Entonces hacer la voluntad de Dios. No significa persignarte 3 veces en la mañana o traer un rosario. No significa eso. Tenemos que ir a Dios. Allí en Levítico, hablando del pan, el pan era usualmente horneado por las mujeres, ¿de acuerdo? Pero a veces en los tiempos de escasez se horneaba en hornos públicos. Había unos hornos públicos y en esos hornos públicos cualquier persona podía ir a meter su pan. Porque había una escasez de combustible, había una escasez de recursos. Entonces se horneaba el pan en hornos públicos, como los molinos, pues. Iba la gente allí y entonces lo molía, pero también había un horno público. Pero la escasez de la cual está hablando aquí es tan grande que un horno sería suficiente para lo que trajeran 10 mujeres. No sé de qué tamaño estaban los hornos, pero no eran muy grandes. Y entonces era tanta la escasez, o Dios le estaba diciendo, va a haber tanta escasez en tu vida si me desobedeces, que 10 mujeres van a traer pan y esas 10 mujeres va a caber todo su pan en un horno. Y aún así no te vas a saciar y te lo van a vender. No te vas a saciar. Esto significa que habría escasez. Y aún en medio de la escasez, Israel no se iba a arrepentir. Hablamos de escasez, hablamos de hambre. ¿Alguna vez tú has sentido el hambre de verdad? ¿Alguna vez te has quedado sin comer? ¿Alguna vez has sentido esa hambre que duele? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Y si te ha pasado eso, recuerda cómo estás el día de hoy. ¿Cómo está tu vida? Dios te ha bendecido, te ha guardado. Pero si alguna vez has sentido el hambre, de verdad, el hambre, de que llegas y no hay nada, de que sabes que no va a haber nada de comer y te duele, esa hambre que duele, entonces, en ese momento, ¿qué harías? ¿Qué hubieras hecho? No tendríamos que buscar a Dios. No tendríamos que arrepentirnos y decir, Señor, perdóname, dame de comer, Señor. No tendríamos que arrepentirnos. Pero Israel no se arrepintió, sino que más bien siguió en su camino de inmundicia, en su camino de diablos, en su camino de demonios. Dice el versículo 27 al 29. Y si aún con esto, o sea, con la escasez, con la guerra, aún con todo lo demás que hemos llegado a ver, si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis
conmigo en oposición, otra vez esa frase, conmigo en oposición, oponiéndose a Dios, fíjate lo que dice: yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Versículo 29. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Literal. Este es quizá uno de los pasajes más horrendos y más tristes documentados de la historia del pueblo de Israel. La escasez de alimento llegaría a ser tanta por causa de la rebeldía y de la necedad de Israel, que llegarían a comer a sus propios hijos e hijas. De verdad, literalmente. ¿Quieres ver un ejemplo? Segundo de Reyes, capítulo 6. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Mientras lo encuentras, quiero platicarte algo. Mira, ¿has escuchado la palabra sitio? No sitio de los taxis, no, sitio. La palabra sitio. Mira, la palabra sitio vas a encontrar en la Biblia, vamos a ver a continuación. La palabra sitio es una estrategia militar que usaban los pueblos anteriormente. Si tú recuerdas, había ciudades, o las ciudades estaban fortificadas, es decir, tenían muros. ¿Recuerdas Jericó? Jericó estaba cerrada, dice la palabra, bien cerrada, no entraba ni salía nadie. Es decir, tenía muros muy altos, tenía torres altas para entonces, cuando venían los enemigos a destruir la ciudad, cerraban las puertas y desde las torres empezaban a atacar a los enemigos. O sea, los empezaban allí a que no les hicieran nada. Y entonces, entre más altas estuvieran las murallas, entre más torres hubiera, entre mejor estuviera protegida la ciudad, mejor defensa tenía. Entonces, si viniera un pueblo muy grande en contra de una ciudad bien armada y bien fortificada, no podría en contra de esa ciudad, aunque fuera pequeña. Porque entonces las murallas estaban muy altas, porque entonces desde arriba les aventaban flechas, les aventaban piedras, les aventaban fuego, quién sabe cuántas cosas, así como pasa en las películas, exactamente igual. Pero había una estrategia militar para que una ciudad se rindiera sin matar ni una sola persona, sin sacar la espada, y esa estrategia militar se llamaba el sitio. Y entonces imagínate la ciudad, llega una nación en contra de esa ciudad y la quiere destruir y los quiere llevarse a todos esclavos y llevarse los tesoros de la ciudad. Y entonces los de la ciudad dicen: ahí vienen nuestros enemigos. Y entonces empiezan a cerrar las puertas y empiezan a cerrar unas puertas grandotototas con cerrojos grandes. Y entonces todos se van a las torres, se van a lo alto de las murallas. Y entonces empiezan a prepararse porque vienen los enemigos. Pero la nación que viene no les hace nada. Lo único que hace es ponerse alrededor de la ciudad, poner sitio alrededor de la ciudad. Y ahí se quedan. Y entonces los de dentro de la ciudad están así como que ansiosos. Órale, que vengan. Y se los van a ver con nosotros y van a ver que no van a poder con nosotros. Y los enemigos están alrededor de la ciudad, lejecitos, esperando. Nada más así esperando. Y les mandan decir: dile a tu rey que se rinda. Si no, de aquí no nos vamos a ir. No nos vamos a rendir. Bueno, y entonces, antiguamente no había tantas cosas como el día de hoy. Pero cuando las puertas se cerraban, todo lo que quedaba adentro era nada más lo que se quedaba adentro. No podía entrar ni salir nadie. El sitio de los enemigos significaba que no dejaban entrar comida, no dejaban salir a nadie, no dejaban entrar agua, no dejaban entrar víveres, no dejaban entrar absolutamente nada. Y una ciudad, con el paso del tiempo, ¿cuánto te gusta que dure una ciudad sitiada sin comida? Imagínate que tuvieran 2 semanas de comida y luego otras 2 semanas de hambre, sin comida, sin agua. Imagínate cuánto duraba el sitio sobre una ciudad. Duraba hasta meses. Y entonces los enemigos sitiaban la ciudad, no dejaban entrar ni salir a nadie. Y entonces adentro de la ciudad, la necedad de los de adentro de la ciudad les hacía
que no tuvieran comida, que no tuvieran agua para beber. Y entonces esa era una estrategia. Con el paso del tiempo, después de 2 o 3 semanas o 4 semanas, cuando los de adentro se daban cuenta de que se iban a morir de hambre, entonces salían con las manos así arriba y decían: me rindo, no podemos, mis hijos tienen hambre, mi familia tiene hambre, prefiero ser esclavo a morir de hambre. Y entonces, sin levantar una sola espada, sin matar a una sola persona, entonces el enemigo, la ciudad, la nación que sitiaba esa ciudad, vencía. Era una estrategia militar, ¿ok? Ahora, segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Dice: después de esto, estamos en la época de Eliseo, después de Elías. Eliseo es un profeta de Dios. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió, ya escuchaste la palabra, sitió Samaria. Samaria era una ciudad, una región del norte de Israel, ¿ok? Cuando Israel se dividió en 2 partes. Y hubo gran hambre en Samaria por el sitio, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la 4ª parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. O sea, había tanta hambre en Samaria por causa del sitio que las personas se comían los burros y que las personas se comían hasta las heces de las palomas por causa del hambre. Eso significa: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer, una amiga, esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, el rey: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Fíjate bien, había un sitio sobre la ciudad. Había tanta hambre que las mujeres se empezaron a comer a sus hijos. La palabra dice que las mujeres estaban esperando a que su hijo naciera de entre sus piernas para inmediatamente echarlo a la olla. ¿Cómo es posible que alguien haga eso? Y pasó. Y todo por la necedad de las personas. Este rey de Samaria, el reino del norte, tuvo puros reyes malos, puros reyes malos. Y entonces este rey está diciendo: voy a matar a Eliseo. Eliseo solamente decía la palabra de Dios. Eliseo solamente decía: arrepiéntete, tienes que ir en el camino de Dios. Eliseo solamente decía: tienes que buscar a Dios. Eliseo no hacía otra cosa más que eso. Y entonces la gente estaba enojada con Eliseo porque Eliseo decía la verdad: es que todos ustedes están así en esta situación, todos ustedes tienen hambre, todos ustedes están comiéndose a sus hijos porque han sido rebeldes en contra de Dios, porque se han opuesto sus caminos en contra de Dios. Arrepiéntanse, les decía Eliseo. ¿Y saben qué decía la gente? Callen a ese loco, callen a Eliseo, mátenlo, córtenle la cabeza, porque no lo soportamos. Y la gente no quería escuchar la palabra de Dios. La gente no buscaba a Dios. Ahora busca Lamentaciones, ¿ok? Lamentaciones. Está Isaías, luego Jeremías y luego sigue Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 2, versículo 14. Lamentaciones 2:14. ¿Lo encontraste? Dice: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos,
Y entonces había gente, pausa, había profetas, pseudoprofetas, que la gente iba y le decía, oye, dime cosas buenas, y les pagaban. Si no me dices cosas buenas, no te voy a pagar. Dime cosas buenas, dime que todo va a estar bien. Y los profetas decían, todo va a estar bien, no te preocupes. Tú eres un hijo de Dios, solamente decláralo, solamente reclámalo, solamente dile a Dios y Dios hará, no pasa nada, eres el pueblo escogido de Dios. ¿Te suena algo? Y entonces se predicaron a sí mismos, predicaron profecías vanas, predicaron extravíos, predicaron cosas que no tenían que ver con Dios. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti. Está hablando de Jerusalén. Silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Jerusalén. Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron, devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche, no descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Ha de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por la tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste y no perdonaste. Este es el sitio que Nabucodonosor, rey de Babilonia, puso sobre Jerusalén y los destruyó. Y las personas comieron a sus hijos, y las mujeres comieron a sus hijos. ¿Y por qué las comieron? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios les mandó este castigo? Por necios. Dios siempre ha querido que nos arrepintamos. Dios siempre ha querido que cambiemos nuestro camino. Y dice la canción, pero qué necesidad. Dios quiere en nosotros una vasija rota. Como una vasija de barro, tenemos que ser rotos inmediatamente, no por la contaminación del mundo o por la suciedad, sino por la santidad que nosotros requerimos. Fíjate lo que dice Juan capítulo 12, versículo 24. Juan 12, 24. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. No podemos seguir decidiendo en base a nuestro egoísmo, en base a nuestro propio juicio, en base a nuestros propios intereses, no importándonos nada, ni siquiera a nuestros hijos. Tenemos que romper nuestra vida como una vasija de barro. Tenemos que ser rotos inmediatamente en nuestras vidas. No podemos seguir buscando nuestros propios intereses. ¿Qué estaba sufriendo Israel? Israel estaba sufriendo escasez, falta de alimento. ¿Y qué es lo que obtenemos según este versículo? ¿Qué es lo que obtenemos al morir a nosotros mismos? ¿Qué dice allí? Cuando muere el grano de trigo, muere, ¿qué dice? ¿Lleva mucho qué? Mucho fruto. ¿Y qué es lo que Israel estaba buscando? Fruto, algo que comer. Entonces el pueblo de Israel debía de quebrar su vida, debía de quebrantar sus caminos, debía de quebrantar su corazón delante de Dios, pero no lo hicieron. Como tú y yo tenemos que aprender de esto, tenemos que aprender de lo que Dios hizo con este pueblo. El pueblo de Israel no se quebrantó, no quebrantó su corazón, sino que siguió en sus caminos y en su necedad, y entonces Dios los entregó a ellos y a sus hijos también, a sus enemigos, y los propios padres comieron a sus propios hijos. Tenían escasez, sí. Si tan solo ellos se hubieran quebrantado allí en Israel, en Jerusalén, delante de Dios, Dios hubiera cambiado todo, pero no, siguieron necios. Prefiero morir de pie.
que rogarle a Dios, ¿no? Prefiero morirme de hambre que decir que yo creo en Dios o que soy cristiano, que soy hermano, como la gente me quiera decir. Prefiero morirme de hambre, prefiero destruir mi vida a hacer la voluntad de Dios. Así tan irreal y así tan absurdo son los pensamientos de la gente, y tuyos y míos en algún momento también. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué mejor en vez de quejarnos de que no hay? ¿Por qué mejor en vez de quejarnos de que no podemos? ¿Por qué mejor en vez de quejarnos de que no se puede? ¿Por qué mejor no rompemos nuestra vasija? ¿Por qué mejor no rompemos nuestra vida delante de Dios? ¿Por qué por qué seguimos prefiriendo la escasez aún a costa de la vida y la carne de nuestros propios hijos? ¿Por qué? ¿De verdad puede llegar hasta este punto hoy la sociedad? ¿De verdad crees que, bueno, eso pasó en el Antiguo Testamento hace mucho tiempo, pero tú crees que esto puede pasar el día de hoy? Está pasando. Está pasando. Y Dios ha entregado nuestra sociedad en las propias manos de Satanás, una y otra vez, y no nos queremos dar cuenta, pero tenemos que buscarlo y tenemos que hacer las cosas de una manera diferente, dándole gracias, reconocerlo, porque si no, entonces atesoramos juicio para nuestras vidas. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces tú lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Y el mundo hoy está cosechando lo que tanto se ha esmerado en sembrar: odio, rebeldía, necedad, injusticias, desprecio hacia Dios y desprecio hacia la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos ya los ojos abiertos, mi hermano. Tú tienes los ojos abiertos. No los vuelvas a cerrar. Dios está vivo. Dios perdona nuestros pecados. Dios sustenta nuestra vida con su palabra. Busca demostrarnos Dios cada día su amor, y hoy más que nunca busca en nosotros un real y profundo arrepentimiento. Él nunca ha querido el mal para nosotros, y aún que nuestra vida se encuentre destrozada por nuestras propias malas decisiones, Dios siempre va a estar esperándote con los brazos abiertos. ¿Lo dudas? No, no lo dudes. Dios siempre va a estar esperándote con los brazos abiertos, porque Dios es amor. Si tan solo quebraras tu vasija, si tan solo rompieras tu vida delante de Dios, otra cosa sería. Oramos. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias, porque eres bueno, Padre, y tu misericordia está sobre nosotros, Dios, y tu favor está sobre nuestras vidas. Gracias, Dios, porque no somos merecedores de nada de eso, sino que tú, Señor, nos has cuidado y nos has bendecido tanto. Ayúdanos, Padre, a creer en ti, a buscarte a ti, Señor, a confiar en ti, Señor, y a sembrar lo que tú quieres para nuestras vidas. Hoy te bendecimos, Dios. Bendice a tu iglesia, Padre. Cuida, Señor, a tu preciosa iglesia, Señor, y ayúdanos, Señor, a salir adelante en medio de todo esto que está pasando. Ayúdanos, Dios, porque en medio de la escasez, Señor, rompamos nuestra vasija y muramos a nosotros mismos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.